Dejamos a nuestro hijo mayor en casa y nos llevamos a sus hermanos a Disneylandia. Cuando regresamos, él ya no estaba. Mi esposa y yo, que tenemos poco más de 40 años, estamos completamente perdidos y ya no sabemos qué hacer. Nuestro hijo mayor, Neil, que tiene 18 años, se fue de la casa sin avisar ni decir palabra después de que volvimos del viaje, y ahora nadie nos quiere decir dónde está. Cada vez sentimos más que cometimos un error enorme. Ese viaje lo cambió todo. Tenemos 3 hijos, Neil y los 2 más chicos, Jake, de 10 años, y Lily, de 8. Hace unas semanas, estábamos planeando un viaje a Disneylandia, pero en el último minuto, Jake y Lily armaron un berrinche tremendo porque querían ir ya y no esperar a otra fecha. Lloraban, gritaban, decían que no era justo que todos sus amigos ya habían ido menos ellos. Terminamos cediendo. Nos convencimos de que Neil ya estaba grande y que, seguro, ni ganas tenía de ir. Nunca le llamó mucho la atención Disneylandia, así que pensamos que no le molestaría quedarse. Le dijimos que nos llevaríamos a sus hermanos y él solo asintió y dijo que se diviertan. No discutió, no pidió ir, casi ni reaccionó. Y ahora, viéndolo bien, eso debió habernos hecho ruido. Cuando volvimos, Neil ya no estaba. Pasamos una semana en Disneylandia, creyendo que habíamos hecho el mejor viaje. Incluso le compramos unos recuerdos a Neil, como para compensar que no lo llevamos. Pero al llegar a casa, fue un shock ver que su cuarto estaba vacío. El closet, el escritorio, hasta sus cosas de niño, todo se lo había llevado. Su teléfono ya ni funcionaba. No dejó nota, ni mensaje, nada. Al principio nos enojamos muchísimo. Pensamos que estaba exagerando, que era una reacción infantil por algo sin importancia. Le mandamos mensajes enojados, diciéndole que estaba siendo un inmaduro, que por lo menos respondiera. Como nunca contestó, hasta lo amenazamos con reportarlo como desaparecido. Pero cuando intentamos llamarlo, nos dimos cuenta de que ya ni su número existía. Y ahí sí, nos empezó a entrar el pánico. Nos cayó el 20 de golpe. Llamamos a mis papás, pensando que quizás Neil se había ido con ellos. Apenas contestó mi mamá. Se puso súper enojada conmigo. ¿De verdad me llamas después de lo que hiciste? Nos quedamos helados. Ella y mi papá nos dijeron de todo, que habíamos sido unos egoístas y que abandonamos a nuestro hijo en uno de los días más importantes de su vida. No entendíamos hasta que mi papá dijo, ni siquiera fuiste a su graduación de prepa. Sentí que me helaba la sangre. Por andar clavados en el viaje, se nos olvidó la graduación de Neil. Ni lo pensamos, ni lo recordamos. Intentamos justificarnos, decir que no fue con mala intención, pero mis papás ni quisieron oír. Mi mamá nos contó que Neil fue a verlos después de que nos fuimos, destrozado, sintiendo que no le importaba a nadie en esta casa. Dijo que no quiso quedarse con ellos, que necesitaba ir a donde de verdad lo quisieran. Después llamamos a otros familiares, esperando que alguien nos dijera algo, pero todos nos dijeron que no sabían, o de plano nos colgaron en cuanto nos escuchaban. Ni sus amigos quisieron hablarnos. Lo único que nos quedó fue buscarlo en redes sociales, solo para ver que nos tenía bloqueados de todo. La última foto que vimos de Neil fue en el perfil de su novia. Ahí lo encontramos, sentado en una mesa, sonriendo junto a los papás de su novia. Estaban celebrando, había un pastel y unos cuantos regalos envueltos. Se veía feliz, y eso nos partió el corazón. Pero lo que más dolió fue el texto que su novia puso. Feliz graduación a mi increíble novio Neil. Te mereces el mundo y me alegra que mis papás te acompañaran, cuando los tuyos ni se molestaron en ir. Hay quienes ni merecen a los hijos que tienen. Miles de personas le dieron like. Los comentarios eran fuertísimos. Gente que ni conocemos diciéndonos negligentes, diciendo que Neil estaba mejor sin nosotros. Nunca nos habíamos sentido tan avergonzados. Los niños al final terminaron confesando. Jake y Lily pronto notaron que algo andaba mal y nos preguntaron dónde estaba Neil. Les dijimos cualquier cosa, pero no nos creyeron. Fue entonces cuando Jake, llorando, confesó algo que nos terminó de destrozar. Lo hicimos a propósito. ¿Hicieron qué?, preguntamos, con miedo de la respuesta. Hicimos el berrinche porque no queríamos ir a la aburrida graduación de Neil, dijo Jake. Pensamos que si llorábamos mucho, nos llevarían a Disneylandia en vez de ir. Lily también lloró y asintió. No pensamos que él se fuera a ir. Nos quedamos helados. Nuestros hijos pequeños nos manipularon para que abandonáramos a su hermano en su día más importante. Pero la culpa no es de ellos, es nuestra, porque nosotros lo permitimos. ¿Y ahora qué? No sabemos qué hacer. Neil no quiere saber nada de nosotros. Nadie nos dice dónde está. Y ni siquiera sabemos si algún día podremos arreglar las cosas. Nos dimos cuenta de lo grave que fue lo que hicimos. Elegimos consentir a los chiquitos a costa de perder por completo a nuestro hijo mayor. Ya no podemos cambiar lo que pasó, pero tampoco queremos perderlo para siempre. Reddit, ¿cómo se arregla algo así? O de plano ya no hay vuelta atrás. Edit, ya lo entendimos. Leímos los comentarios y por fin nos cayó el 20. Fuimos pésimos papás con Neil. Siempre pusimos primero la felicidad momentánea de los chiquitos y dejamos a Neil de lado en el momento más importante de su vida. Lo abandonamos cuando más nos necesitaba. No merecemos que nos perdone, pero aún así queremos intentarlo. Intentamos contactar a su novia, pero no ha respondido. Le escribimos correos y mensajes en cualquier red social donde no nos haya bloqueado. Hasta estamos pensando en escribirle una carta, por si algún día quiere leerla. Pero también sabemos que tal vez Neil nunca quiera regresar. Y la verdad, no tenemos a nadie más a quien culpar que a nosotros mismos. Solo esperamos que esté bien. Actualización 1.
Ya intentamos buscar a Neil, pero él no quiere que lo encontremos. Desde que subí la historia, mi esposa y yo hemos estado como locos buscando a Neil. Hablamos con familiares, amigos, hasta con maestros de antes, esperando que alguien nos dijera algo, pero nadie lo hizo. O de plano no saben o no nos quieren decir. Incluso fuimos a la policía pensando que tal vez nos ayudarían. Les explicamos todo. Cómo Neil se fue sin avisar después de que lo dejamos solo en su graduación. El policía que nos atendió apenas y reaccionó. Solo nos dijo que como Neil ya es mayor de edad y se fue por su cuenta, no podían hacer nada. Nunca lo consideraron una persona desaparecida. Jamás voy a olvidar la forma en que el policía nos miró. En sus ojos había una compasión enorme, como si se estuviera guardando algo pero prefiriera callar. Eso solo hizo que nos sintiéramos peor. Salimos de la estación más desanimados que nunca. Al final, no tuvimos más remedio que contarles la verdad a los niños. Jake y Lily no habían dejado de preguntar por Neil. Todos los días nos decían que cuándo iba a volver su hermano, por qué no respondía, por qué no llamaba. Ya no podíamos seguir inventando historias, así que los sentamos y les dijimos todo. Les explicamos que Neil ya no iba a regresar. Les confesamos que se había ido porque olvidamos su graduación y eso lo lastimó de verdad. Les dijimos que nuestras acciones le hicieron sentir que no era parte de la familia. Los dos se quedaron paralizados, tratando de entenderlo, y de repente, los dos rompieron en llanto. Jake, que antes nos había dicho que él y Lily hicieron el berrinche a propósito, lloraba tan fuerte que apenas podía respirar. No paraba de repetir: no pensé que se fuera a ir, no quería que se fuera. Lily se abrazó a mi esposa, llorando en su camisa y susurrando: arruinamos todo. Verlos así, derrumbados, hizo que todo se sintiera todavía más real. Neil era su hermano mayor, el que los cuidaba, y ahora simplemente ya no estaba. Una verdad durísima para nuestra familia. Esa noche, mi esposa y yo nos quedamos a solas, platicando durante horas, preguntándonos en qué momento permitimos que las cosas se salieran de control. En un momento, mi esposa empezó a buscar entre las fotos familiares, queriendo encontrar alguna donde saliera Neil. Y fue ahí cuando nos cayó el 20 de algo terrible. Casi no había fotos de él. La mayoría de las fotos en los álbumes y en los celulares eran de Jake y Lily, de Neil. Apenas unas pocas, y nunca solo, nunca celebrando algún logro, nunca en su cumpleaños siendo el centro de atención. La última foto de los 5 juntos, de hace 5 años. Rob, nos enfocamos tanto en consentir a los más chicos que acabamos descuidando por completo a nuestro hijo mayor. Él estaba ahí y ni caso le hacíamos. Y ahora ya se fue. Internet nos odia. Como si no fuera suficiente, la reacción en redes fue brutal. Desde que la novia de Neil contó la historia, mucha gente nos atacó. Cientos, tal vez miles de personas nos llamaron malos padres. Dijeron que no merecíamos tener hijos. Algunos aseguraron que Neil estaba mejor lejos de nosotros. Otros mandaron mensajes de odio o se burlaron de nuestra desgracia. Queríamos defendernos, pero ¿qué podíamos decir? No había explicación. Fallamos como papás. Por eso decidimos sacar a Jake y Lily de redes sociales. No merecen pasar por esto. Son niños y ya están bastante lastimados. Unos días después, llegaron mis papás a la casa. Venían muy molestos, y con razón. Nos recordaron todas las señales que ignoramos durante años. Cómo Neil siempre fue callado, cómo nunca exigía nada, cómo poco a poco lo fuimos relegando. Nos echaron en cara que le fallamos como padres. Y luego nos soltaron algo que nos partió el corazón. Al parecer, Neil se llevó uno de nuestros álbumes familiares cuando se fue. Dudaron en dárnoslo, pero al final nos lo entregaron. Pasamos las páginas buscando, casi rezando, alguna prueba de que no fuimos tan malos como pensamos, pero mientras más veíamos, más se nos rompía el alma, porque en todo el álbum casi no aparecía Neil. Todo era de Jake y Lily, sus cumpleaños, sus vacaciones, su primer día de clases. Cuando salía Neil, siempre era al fondo, nunca el protagonista, nunca era a quien celebrábamos. Era como si lo hubiéramos borrado de la historia de nuestra familia. Se olvidaron de mí, así que no necesitan saber dónde estoy. Les suplicamos a mis papás que nos dijeran en dónde estaba Neil. Les dijimos que solo queríamos pedirle perdón, decirle que lo queremos. Pero mi papá nos contestó que Neil había dicho que, ya que lo habíamos olvidado, no necesitábamos saber nada de su vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Neil no solo se fue, nos cortó de raíz. Y por primera vez sentí que a lo mejor nunca lo íbamos a recuperar. ¿Y ahora qué? No tenemos idea qué hacer. Hemos intentado de todo. Llamadas, mensajes, correos, redes sociales. Nada. Neil se fue y no quiere que lo encuentren. No sé si algún día nos va a perdonar, ni si vamos a tener la oportunidad de remendar lo que hicimos. Lo único claro es que le rompimos el corazón a nuestro hijo y quizá nunca podamos arreglarlo. Actualización 2. Han pasado algunos años y Neil no quiere saber nada de nosotros. Nuestra familia no volvió a ser la misma desde que se fue. Mi esposa y yo casi nos separamos por todo esto. Los dos cargamos con la culpa y el dolor de saber que le fallamos a Neil. Tantos años pensando que éramos buenos papás, que hacíamos lo mejor posible, y al final, cuando vimos para atrás, nos dimos cuenta de que siempre pusimos primero a los más chicos, dejando al mayor en segundo plano. No hay justificación. Al principio tratamos de convencernos de que nunca fue nuestra intención lastimarlo y que siempre le dimos lo necesario, pero la verdad es que lo descuidamos emocionalmente. Como era el hijo tranquilo, el que no pedía nada, creímos que no necesitaba nuestra atención como Jake y Lily, y nos equivocamos. Ahora estamos pagando las consecuencias. Jake y Lily ya no son los mismos, ya no hacen berrinches, ya no esperan que se les dé todo. Saben que lo que pasó influyó en que Neil se fuera. Nunca los culpamos porque al final los responsables éramos nosotros, pero aún así, ellos también cargan con esa culpa. Llevamos un año en terapia familiar, y aunque ha ayudado, el dolor no se ha ido.
Jake, sobre todo, la ha pasado mal. Ya tiene edad para entender todo. Y una vez, en terapia, se quebró y dijo: ojalá nunca hubiera hecho ese berrinche. Arruiné todo. Nos partió el alma escucharlo. Le hemos repetido 1000 veces que no fue su culpa, que fue por nuestro error como padres que Neil se fue, pero él sigue sintiendo el peso de lo que pasó. Lily casi no habla de Neil, pero se le nota en los ojos cada vez que ve fotos viejas. El arrepentimiento está ahí. Los dos extrañan mucho a su hermano, aunque saben que probablemente nunca regrese. Hemos intentado buscarlo, pero él ha sido muy cuidadoso. A pesar de todo, no dejamos de intentar acercarnos, pero queda clarísimo que no quiere saber nada de nosotros. De vez en cuando, algunos familiares que no ha bloqueado nos cuentan algún detalle mínimo sobre él. Neil está bien, le va bastante bien. Hemos querido averiguar dónde estudia, pero ha sido muy reservado en sus redes. No publica ubicaciones ni detalles que permitan identificarlo. Apenas unas menciones muy generales sobre exámenes, algunos logros y viajes con amigos. Se ha cuidado muchísimo para que no podamos localizarlo. Sobre su novia, hizo privada su cuenta poco después de la última vez que supimos de ella. Antes de eso, le mandamos un mensaje larguísimo pidiendo disculpas, reconociendo todo lo que habíamos hecho mal y rogándole que, por favor, le dijera a Neil que queríamos arreglar las cosas. Nunca supimos si él llegó a leerlo, porque después ella nos bloqueó. Las palabras se las lleva el viento. Hace unos meses mis papás, los abuelos de Neil, se pusieron en contacto con nosotros. Hablaron con él, y por un momento nos quedó esa última esperanza de que tal vez, solo tal vez, Neil se animara a escucharnos. Pero lo único que recibimos fue el golpe final. Neil no quiere hablar con nosotros, no quiere reconciliarse. Le suplicamos que al menos nos dejaran mandarle una carta, algo que le mostrara que de verdad entendimos cuánto le fallamos. Mi mamá dudó antes de decirnos la respuesta de Neil. Las palabras se las lleva el viento. Durante años me han demostrado quiénes son. Eso fue todo. Eso fue lo único que dijo. Nos partió el alma. Neil ya no cree en nuestras palabras. Y la verdad, no lo culpo. Tener que ver a nuestro propio hijo crecer desde lejos, desde entonces, no nos ha quedado más que aceptar la realidad. Lo poco que sabemos de Neil es por lo que otros familiares suben a sus redes. Todavía publican cosas de vez en cuando, fotos de sus logros, de sus viajes, de su vida. Y cada vez que vemos una foto suya, sentimos como si nos apuñalaran el corazón, porque se ve feliz, más feliz de lo que jamás lo vimos cuando vivía con nosotros. Hace poco nos enteramos de otra cosa. Neil está comprometido, con la novia de siempre, la que estuvo a su lado cuando nosotros le fallamos. No nos invitaron a la fiesta de compromiso, claro que no. Pero al ver las fotos de él con la familia de ella, riendo, conviviendo, rodeado de personas que claramente lo aman y lo valoran, nos cayó el 20 de algo doloroso. Neil ya tiene una nueva familia, y nosotros no formamos parte de ella. ¿Y ahora? No sabemos si algún día Neil va a poder perdonarnos. Tal vez nunca lo haga. Vamos a seguir intentando, pero entendemos que él no nos debe nada. Nosotros tomamos nuestras decisiones, él tomó las suyas. Solo nos queda esperar que quizás algún día nos dé otra oportunidad. Pero si no, al menos nos consuela saber que es feliz, aunque sea sin nosotros. Actualización 3. La intervención que acabó con toda esperanza. Jamás imaginé que las cosas pudieran ponerse peor. De verdad creía que tal vez, solo tal vez algún día Neil quisiera volver a hablarnos, pero después de lo que pasó, ya no lo creo posible. Porque mi hermano, el tío de Neil, decidió meterse y terminó echando todo a perder. La cena familiar trampa. Hace unas noches, mi esposa y yo fuimos invitados a cenar a casa de mi hermano. No sospechamos nada raro. Él era de los pocos que todavía nos hablaban y pensamos que solo quería convivir. Pero llegando, lo vimos ahí, Neil, sentado en la mesa, todo tenso, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Su prometida estaba junto a él, mirando de reojo la puerta. Se notaban atrapados, y era porque así estaban. Apenas entramos, Neil intentó levantarse para irse, pero otros familiares, los que estaban metidos en el plan, se pusieron frente a la puerta. Para mi horror, les quitaron el celular a él y a su prometida. En ese momento supe que todo era una trampa, y que esto iba a terminar muy mal. Le debes una disculpa a tu familia. Antes de que pudiera hacer algo, mi hermano intervino. Neil, ya estamos hartos de esto. Ya es hora de que madures y dejes de hacerte el niño. Neil lo miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Les debes una disculpa a tus papás, a tus hermanos y a todos los que estamos aquí por el daño que has causado, siguió mi hermano. No te vamos a dejar salir hasta que por fin asumas tu responsabilidad. Neil se rió, pero fue una risa fría, amarga, llena de rabia. Esto debe ser una broma, dijo, negando con la cabeza. Nos miró a mi esposa y a mí, y por un segundo vi en su cara incredulidad, hasta cierta traición. Mi esposa me miraba con pánico. Sabía que esto solo iba a empeorar. Y así fue. Durante media hora, Neil y su prometida no dijeron una sola palabra, mientras los familiares se turnaban para sermonearlos. Le decían a Neil que era un malagradecido, que estaba exagerando, que solo estaba lastimando a su familia, que el que estaba mal era él, y Neil solo aguantaba. Yo quería intervenir, quería detener todo, pero me quedé paralizado, viendo cómo mi hijo llegaba al límite de la furia, el momento en que todo se fue al carajo. Uno de mis primos, un ingenuo que debió saber mejor, cometió un error. Le puso la mano en el hombro a Neil, y Neil le soltó un puñetazo en la cara. Ahí se desató el caos. Mi hermano se fue sobre Neil, otros trataron de detener la pelea. Neil empujó a alguien más, la prometida gritando que los dejaran en paz. Y en ese momento llegó la policía. Lo que pasó después. Sin que nadie se diera cuenta, la prometida de Neil había alcanzado a llamar a sus papás antes de que todo explotara.
y grabaron todo. Cuando los policías entraron, vieron exactamente lo que estaba pasando. Arrestaron en ese instante a varias personas. Mi hermano, mis primos y otros familiares que habían bloqueado la puerta. Mi esposa y yo no podíamos creerlo, tratando de explicar desesperados que no teníamos nada que ver. Neil ni siquiera nos volteó a ver. Estaba más ocupado gritándoles a los familiares que se llevaban, diciendo de todo. Estaba furioso, pero lo peor vino después. Los papás de su prometida llegaron mientras nosotros seguíamos tratando de aclarar las cosas con la policía. Nos miraron con decepción, pero luego dijeron algo que me hizo sentir un enorme alivio. Hicimos esto por Neil, por eso le dijimos a la policía que ustedes no estaban involucrados. Nos salvaron. Pero lo siguiente que dijeron dolió muchísimo. Queremos a Neil como a un hijo y de ahora en adelante lo vamos a proteger como tal. Luego vieron a mi hermano, que les suplicaba perdón mientras lo esposaban, y dijeron, a los demás, no esperen el mismo trato. Lo perdimos para siempre. Neil no nos habló, ni siquiera nos reconoció. Solo se dio la vuelta y se fue. Y ahora, mi hermano y varios familiares están acusados de secuestro y privación ilegal de la libertad. Los papás de la prometida de Neil se aseguraron de que así fuera. No los culpo, porque sé que esto fue la gota que derramó el vaso. Neil nunca nos va a perdonar ahora. Y, la verdad, creo que no debería hacerlo. Actualización 4. Consecuencias y la verdad revelada. Si pensaba que después de la intervención fallida ya nada podía ponerse peor, estaba totalmente equivocado, porque ahí fue cuando intervinieron los abuelos de Neil y no venían nada contentos. Un par de semanas después del desastre, decidieron juntar a toda la familia. Casi nadie faltó, mi esposa y yo, el tío de Neil y todos los que se habían metido en la intervención. Desde que pusimos un pie ahí, se sentía la tensión en el aire. Los abuelos estaban como nunca los había visto, de verdad furiosos. No se anduvieron con rodeos. Miraron directo al tío de Neil y a los demás y soltaron. Por lo que hicieron, quedan fuera de la herencia. En ese momento todo explotó. Empezaron los gritos. El tío de Neil se puso a protestar de inmediato y varios familiares se le unieron. «¡No pueden hacer esto!», gritaba. «Yo solo trataba de hacer lo mejor para la familia». Pero los abuelos ni se inmutaron. Ellos son dueños de varias propiedades y negocios, y por todo este relajo decidieron quitarles cualquier beneficio económico a quienes estuvieron involucrados. Ahí fue cuando salió toda la verdad. Resulta que ya les habían advertido. El tío y los otros sabían perfectamente que no debían meterse con Neil. Los abuelos se los dijeron claro, que lo dejaran en paz. Creyeron que habían entendido, pero en vez de eso, el tío se aferró y arrastró a más familiares al problema. Cuando lo enfrentaron, salió con la peor excusa. «Soy el siguiente jefe de la familia. Era mi obligación corregir el comportamiento infantil de Neil». El silencio se apoderó del cuarto y luego los abuelos soltaron una risa, no de diversión, sino porque no lo podían creer. «Aquí no tienes ningún poder», le dijo el abuelo, mirándolo con una decepción total. «Estás fuera de la realidad. No tienes ningún poder. Nunca lo tuviste». Y después, señalando a todos. «Miren lo que hicieron. Solo empeoraron las cosas». El tío se quedó helado, como si apenas le cayera el 20 de que no era tan importante como siempre pensó. Y luego vinieron las consecuencias legales. El tío y varios más ahora enfrentan cargos penales por privación ilegal de la libertad y posible secuestro. No hay manera de evitar lo que se ganaron. Y el resto de la familia, la mayoría siente pura vergüenza. Algunos incluso nos buscaron a mi esposa y a mí para pedirnos disculpas de corazón por haberse metido donde no debían. Otros prefirieron quedarse callados, sin querer aceptar su parte en todo esto. Pero al final, nada de eso cambia el hecho de que Neil no está. Y honestamente, después de todo lo que pasó, dudo mucho que quiera regresar. Actualización 5. Consecuencias, verdades difíciles y una pizca de esperanza. El tío de Neil por fin enfrentó a la justicia. Lo declararon culpable de privación ilegal de la libertad, aunque al final le retiraron los cargos de secuestro por asuntos legales. Y los papás de la prometida de Neil, ellos no se quedaron de brazos cruzados. Fueron duros tanto con él como con los demás, para que a nadie le quedaran ganas de volver a meterse en la vida de Neil. La sentencia trajo más consecuencias. El tío de Neil intentó justificarse en el juicio diciendo, solo quería arreglar a mi familia, pero el juez lo cayó en seco, igual que todos los presentes. Como era la primera vez que cometía un delito, le dieron una condena más corta, pero de todas formas tuvo que pisar la cárcel. Los demás recibieron servicio comunitario, les pusieron órdenes de restricción y hasta perdieron sus trabajos. Y lo peor para ellos fue que los abuelos de Neil los desheredaron para siempre, sin darles ni un peso para pagar abogados, y hasta ellos mismos les entregaron los papeles oficiales. El tío salió del juzgado hecho un hombre derrotado, una visita inesperada. Poco después pasó algo que jamás pensamos. La prometida de Neil y sus papás llegaron a buscarnos. Nos sorprendieron muchísimo, y desde que se sentaron se notaba el ambiente tenso. Solo preguntamos lo que realmente nos importaba. ¿Dónde está Neil? Se quedaron callados un rato antes de contestar. Después de todo lo que pasó, prefirió alejarse aún más. Sentimos que el corazón se nos rompía. Él sí pensaba buscarlos, pero por culpa de su tío cambió de idea. Esa revelación dolió más que nada. Neil estaba enterado de esa visita, no la evitó, pero dejó claro algo. Él quiere decidir cuándo, o si, va a volver a hablar con nosotros. Y no nos quedó de otra más que aceptarlo. La verdad sobre cómo hemos sido como papás. Los padres de su prometida nos abrieron los ojos. Neil era el chavo de la escuela al que nunca iban a ver sus papás, ni a sus eventos, ni a sus logros. Muchas veces trató de acercarse, de hablarnos, pero siempre lo apartamos. Cuando nadie más hizo nada, los papás de su prometida sí buscaron ayudarlo. Y lo peor, hasta los regañamos por intentar meterse. No se metan, nosotros sabemos cómo criar a nuestro hijo. Eso les dijimos cuando intentaron advertirnos que Neil necesitaba más apoyo. Así que se apartaron, pero aún así siguieron al pendiente de Neil, porque les importaba. Y el día que lo dejamos atrás para irnos de viaje a Disneylandia,
Fue el acabose. Ahí fue cuando Neil entendió que para nosotros no significaba nada. Esas palabras nos van a doler siempre. Antes de irse, nos pidieron algo más. No lo busquen. Dejen que sea Neil quien decida buscarlos. La visita de los abuelos de Neil. Unos días después, vinieron los abuelos de Neil a hablar con nosotros y confirmaron algo que ni sabíamos. Cuando Neil se fue a la universidad, rechazó toda ayuda económica de ellos. No quiso dinero ni recursos. Todo lo que ha conseguido ha sido por su propio esfuerzo. Los abuelos dejaron muy claro, si quieren que ayudemos a sus hijos menores, necesitamos ver que de verdad han cambiado. Reconocieron que nuestros otros hijos sí han cambiado y sienten un arrepentimiento real, así que están dispuestos a apoyarlos, pero solo si ven que estamos comprometidos a mejorar como familia. Esperanza para el futuro. Esa noche platicamos largo y tendido con nuestros hijos, y la verdad es que han madurado muchísimo. Ya no son los mismos niños consentidos que antes. Siguen extrañando a su hermano y todavía sienten culpa, pero a pesar de todo, son optimistas y creen que algún día volverán a ver a Neil, y solo nos queda esperar que así sea.